Sean bienvenidos a su espacio, a su programa, Historias con Emmanuel. Aquí traemos la segunda parte de la historia del sacerdocio ordenado dentro de la iglesia. Para la primera generación de cristianos, el clericalismo era impensable porque entraba en conflicto con su visión de la iglesia, su concepto del ministerio y el papel del laicado en las actividades de la iglesia. La iglesia era una institución divina, no humana. Era la iglesia de Jesús y Él era la autoridad. El término escogido para describir la eclesía designaba en griego clásico la reunión formal de la gente de la ciudad, así como el ejercicio de sus derechos como ciudadanos. Como la usaron los traductores judíos del Antiguo Testamento, eclesía se refiere a la asamblea del pueblo de Dios delante del Señor, cuando experimentaban la realidad de ser el pueblo escogido. La adopción del mismo término por la comunidad cristiana revelada la quiso Jesús. Ellos eran la eclesía, el verdadero pueblo de Dios. Su comunidad no existía por causa de una relación de parentesco, sino por la unidad en el espíritu. Una metáfora favorita era el cuerpo, del cual Cristo era la cabeza y en donde cada miembro tenía la misma importancia. La eclesía era gobernada por el Espíritu. Véase Hechos capítulo 20 en el verso 28. Con ese concepto de la iglesia había poco espacio para líderes dotados por una autoridad institucional. El verdadero sacerdocio cristiano. Los primeros cristianos no sintieron necesidad de sacerdotes humanos. Acariciaban la idea de que su verdadero sumo sacerdote era Jesucristo, quien intercedía por ellos en el cielo, y por lejos que era el sumo sacerdote judío. Policarpio murió en el 156. Por ejemplo, se refiere a Cristo como el sumo sacerdote eterno y celestial. Clemente de Roma llamó a Jesús el sumo sacerdote que ofrece nuestros dones, el protector y ayudador en nuestras debilidades. Por lo tanto, no había necesidad de ofrendas sacrificiales. Justino Mártir murió en el 163. Resumió los sentimientos de los primeros cristianos al decir que Dios no necesitaba de sacrificios sangrientos, libaciones e incienso, pero lo alabamos con todas nuestras fuerzas por medio de la oración y la acción de gracias. Este rechazo de la necesidad de un sacerdocio humano tuvo importantes consecuencias para la actitud hacia la ordenación. Al liberarse del modelo del culto del Antiguo Testamento, los cristianos no se sintieron atraídos por las elaboradas ordenaciones sacerdotales del Antiguo Testamento. Sin sacerdotes, la ordenación se tornó menos significativa, el sacerdocio de los creyentes. Siendo que todos los cristianos, judíos o gentiles, podían ofrecer sacrificios espirituales, todos eran sacerdotes. Justino Mártir escribió: habiendo sido encendidos por la palabra de su llamado, somos ahora de la verdadera familia sacerdotal de Dios, como Él mismo lo testifica cuando dice que en cada lugar entre los gentiles se le ofrecen sacrificios puros y agradables. Dios no recibe sacrificios de nadie, excepto por medio de sus sacerdotes. Ireneo declara: todo aquel que es justificado mediante Jesucristo tiene la orden sacerdotal. Al mismo tiempo, el sacerdocio de los creyentes no era un asunto de discusión mayor en el cristianismo primitivo. La doctrina fue enseñada probablemente en su forma más clara en los escritos de los padres de la iglesia alejandrina, quienes derivaban su enseñanza de Primera de Pedro. La participación de los laicos en la iglesia primitiva era notable. No eran espectadores pasivos, sino que participaban en la liturgia, respondían al ministro que presidía y cantaban. También traían presentes al altar. La función magisterial de la iglesia
Cada uno enseñaba la fe que era suya. Las constituciones apostólicas instruían. Aún así, si el maestro era un laico, si fuera hábil en la palabra y relevante en los hábitos, permítanle enseñar. Los primeros cristianos no tuvieron objeción a que los laicos bautizaran. Tanto la tradición apostólica como Cipriano nos dicen cuán importante era el papel del laicado. Hasta Constantino los laicos elegían al clero. También participaban en la disciplina de la iglesia. Policarpio de Esmirna creía que el laicado y sus presbíteros tenían el derecho de disciplinar a un presbítero indigno. Cipriano describió el papel del laicado en términos muy enérgicos. Dice que tuvo que persuadirlos aún más, arrancarles por la fuerza la readmisión de separados cismáticos. Los laicos compartían activamente su fe. Orígenes los describe en su obra Contra Celso, crítico pagano del cristianismo, yendo de villa en villa para esparcir el evangelio a sus propias expensas. La ordenación de los laicos era su bautismo. Tertuliano explicó lo que ocurría. A medida que salíamos del lavacro, éramos ungidos con la santa unción, tal como los sacerdotes eran ungidos con el aceite de los cuernos del altar en la dispensa antigua. Se debe tener el cuadro precedente del espíritu de la iglesia primitiva para entender la carencia de referencias a la ordenación en aquellos primeros siglos. Así escribe el erudito.